al acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de enero del 25, donde valoran su carrera profesional y hablan de la excelencia de este candidato para ser magistrado del Tribunal Supremo. Y sobre todo habla de la amplitud y calidad de los conocimientos y habilidades jurídicas alcanzados en el ejercicio de la propia jurisdicción, la excelencia en la experiencia jurisdiccional, en el ámbito gubernativo, también extrajudicial, docente, discente y de creación científica. Y dice una cosa que me gustó mucho porque alude a la erudición y a la capacidad y idoneidad para ser magistrado del Tribunal Supremo. Que ya en un papel te pongan que eres un erudito, eso debe ser maravilloso. Es una responsabilidad. Sí, bueno, hay que luego demostrar, pero estoy seguro que... Porque luego la erudición, que es un timbre de gloria para cualquiera estudioso, pero cuando la erudición se pone al servicio de la inteligencia, pues es cuando se alcanza la excelencia profesional. Y entonces, voy a traer aquí a colación una anécdota, él no se acordará. Un día, hace mucho tiempo, coincidimos en Madrid en unas jornadas y hablando con él dijo, nosotros en Navarra dedicamos un fundamento de la sentencia a decir cómo hay que ejecutar el fallo. Me pareció maravilloso, una idea sencilla, pero que nos ahorraría, a todos los que estamos aquí, las tortuosas ejecuciones judiciales. Debería desaparecer el artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción, y porque todos sabríamos qué tenemos que hacer. Eso es la inteligencia puesta al servicio de la justicia, me parece a mí. Así que con esta carta de presentación quiero bueno, pues, tenemos tiempo para contarnos sobre los derechos fundamentales y la tutela judicial efectiva en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al Consejo General del Poder Judicial y al Gobierno de Cantabria, en la persona de Esther y de Fernando, y a todos ustedes por estar aquí para escucharme, pero también luego para opinar, porque les haré a ustedes una pregunta, luego al final, luego a los de las primeras filas suelo preguntar, a los de las últimas como no les veo menos, sobre pues, los derechos fundamentales y la protección de la tutela judicial efectiva, y me referiré a la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo. La protección de la tutela judicial efectiva abarca muy distintos aspectos en el ámbito judicial, pero también en nuestra jurisdicción contenciosa podemos hablar, aunque en esta no me referiré, salvo que alguno lo pida en concreto, a la tutela administrativa efectiva como una manifestación del principio de buena administración. Esta tutela judicial efectiva abarca, como digo, intentaré referirme a la última jurisprudencia, al acceso al proceso, a los problemas de legitimación, al ámbito de la tutela cautelar, al ámbito de la prueba, al ámbito de la ejecución de sentencia y muy particularmente al carácter revisor, sí, efectivamente, otra vez el carácter revisor de la jurisdicción contenciosa administrativa, que debe ser apreciado en su justa medida porque o por exceso o por defecto conculcamos derechos fundamentales, sobre todo cuando abarcamos o cuando abordamos el derecho administrativo sancionador, tanto en la vía administrativa como en la vía judicial. Recientemente, ya entrando en materia, en relación al acceso al proceso, en concreto a la legitimación activa, el Tribunal Supremo, el último año y medio, ha dictado distintas sentencias en las que matiza y afina la jurisprudencia sobre algunos aspectos de la legitimación activa. Todos sabemos que, con carácter general, están legitimados para acceder al proceso contencioso aquellos que tengan un interés legítimo, un derecho o interés legítimo actual y propio, lo que supone establecer una vinculación, una relación entre el sujeto actuante y el objeto del proceso contencioso administrativo. Cuál sea este vínculo es lo que genera problemas y en el último año, como digo, el Tribunal Supremo ha dictado varias sentencias y autos que inciden en la materia. En primer lugar, en relación a la legitimación de las asociaciones. Ha tenido ocasión de pronunciarse en sentencias de febrero de 2026 y en autos del pasado lunes, para no ir más lejos, sobre la legitimación de las asociaciones. En primer lugar, el Tribunal Supremo ha recalcado que esta apreciación de la legitimación debe hacerse de manera casuística. Pero, dentro de esta apreciación casuística, ha establecido unos parámetros para encardinar esos parámetros generales en el caso concreto. Partimos de la existencia de una relación de fondo del sujeto con el objeto del proceso, sobre todo y fundamentalmente con los fines estatutarios de las asociaciones.
hay una tendencia expansiva por la jurisprudencia en la legitimación de las asociaciones, pero sigue siendo riguroso a la hora de establecer esa vinculación del sujeto con el objeto del proceso, fundamentalmente en los estatutos de las propias asociaciones. Y así, esta vinculación, conforme al artículo 19.1b de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, resalta o se refiere a que los intereses de esta asociación resulten afectados. Esa es la palabra clave. ¿En qué medida resultan afectados? En sentencia de marzo del 26, el Tribunal Supremo ha señalado que no es necesario que, en todo caso, estos fines específicos que vinculan al sujeto con el objeto del proceso estén específicamente establecidos en sus estatutos, sino que puede derivar de la actividad que desarrolla habitualmente esa asociación. El caso que resolvía era el de una asociación de remolcadores que impugnaba un acuerdo de la autoridad portuaria en relación a un contrato de remolque de urgencia en puerto. Es cierto que en aquel supuesto, esta asociación, entre sus fines y objetos, no figuraba específicamente esta materia, pero el Tribunal Supremo entendió que era íncito en las propias actividades de la asociación. Además de esta vinculación intrínseca a los fines de la asociación, lo normal es que esta relación entre el sujeto y el objeto del proceso se establezca en los estatutos. Debe haber una vinculación estatutaria. Es decir, cuando los propios estatutos prevén entre sus fines o objetos esa legitimación que le otorga el acceder al proceso contencioso. Ello implica que esta vinculación estatutaria deba apreciarse si el interés colectivo atribuido en los estatutos es una especie de acción por la legalidad, una acción pública, o si realmente esos intereses colectivos establecidos en sus estatutos resultan realmente afectados en el ámbito de sus intereses. Nos encontramos con el problema de la autoatribución estatutaria. Es decir, aquellas asociaciones que se presentan con los estatutos y dicen, yo estoy legitimado porque lo digo yo en mis estatutos. La descalificación de esta autoatribución estatutaria hemos establecido en sentencias de marzo del 26 y de este mismo lunes pasado, debe admitirse cuando tal atribución es artificial, extravagante, realizada ad hoc, como una mera o aparente pantalla para ejercitar una acción prácticamente con carácter público. Esta autoatribución falsaria, por decirlo de alguna manera, se da sobre todo en aquellas asociaciones de tipo general, no en las sectoriales, no en la asociación de autoescuelas, en la asociación de conductores, en la asociación de remolcadores, en las que suele estar bastante especificados sus estatutos o deriva de sus actividades. Pero sí en aquellas asociaciones que tienen, digamos, unos objetivos generales, como pueden ser la asociación Hazte-Oír, la Fundación Hay Derecho, y otra serie de fundaciones en las que establecen en sus estatutos una acción en defensa del Estado de Derecho, una acción en defensa de la corrupción, una acción en defensa de la Constitución. Es en esas asociaciones de tipo general donde se plantean mayores problemas. Pero el Tribunal Supremo también ha dado unos parámetros para filtrar este tipo de asociaciones de carácter general. En primer lugar, que la actividad desarrollada por la asociación sea coherente con sus fines y estatutos y con la acción judicial que persiguen. Importante. Una segunda consideración es la naturaleza de la asociación o de la persona jurídica. Ha dado el Tribunal Supremo prevalencia, en sentencia del 23, con motivo de la impugnación de la designación del nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado, a las personas jurídicas con naturaleza fundacional, dado su anclaje constitucional y los fines que persiguen. Y en tercero y fundamentalmente, y esto ha sido criticado por la doctrina, pero es creo yo la única forma de filtrar, es verificar la seriedad del sujeto actuante en relación a esa actividad, que es una apreciación muy subjetiva por parte del tribunal. Es decir, debe verificarse que esa actuación de la asociación la ha desplegado a lo largo de una trayectoria de una manera coherente, continua, seria, con una actividad jurídica cualificada, que en alguna sentencia ha hecho referencia pues, que no solo se dedica a ejercitar acciones judiciales, sino que despliega una actividad jurídica más allá del ámbito procesal, a lo largo o mediante publicación de revistas jurídicas, participación en foros jurídicos, lo cual da una sensación de seriedad de que la asociación no ha sido creada, el fin o el objeto ad hoc, para entablar esa acción judicial. Precisamente
en nuestro auto de este lunes pasado, como consecuencia o a consecuencia de la impugnación del Real Decreto 317-26 de regularización de inmigrantes, se ha inadmitido, por falta de legitimación activa, los recursos contenciosos administrativos y, por tanto, las medidas cautelares solicitadas por algunas asociaciones, por considerar que el objeto de los fines estatutarios se habían creado ad hoc. Tanto es así que hay alguna asociación que modificó sus estatutos una semana antes de interponer el recurso contencioso administrativo. Incluso en la vista celebrada hace un par de semanas trajo la certificación de la Junta de la Asociación y todavía ni siquiera se había inscrito en el registro esa modificación de estatutos. Se entendió que esa era una modificación ad hoc, que no acreditaba una trayectoria continuada y seria en el ámbito del ejercicio de acciones judiciales o jurídicas y, por lo tanto, se rechazó la legitimación activa de esa asociación. También nos hemos encontrado con problemas en la legitimación de partidos políticos. Como en todos los casos de legitimación, se parte del vínculo o relación que existe entre el sujeto y el objeto de la pretensión articulada en el seno del proceso contencioso administrativo. Pero claro, la legitimación activa de los partidos políticos nace de una especial naturaleza que deriva de la propia Constitución, en el artículo 6, ¿no? Nuestro Tribunal Constitucional ha denominado a los partidos políticos a estos efectos como asociaciones políticas, que ya en el ámbito contencioso administrativo lo circunscribimos a la legitimación cuando les afecte al ámbito de sus intereses o cuando un precepto legal les otorgue la defensa de los intereses colectivos. Bien, a salvo lo establecido en el artículo 19.1i en relación a la legitimación para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación e intolerancia, no hay ninguna norma legal que atribuya a los partidos políticos una especie de acción popular o una especie de defensa de los intereses colectivos. Una cosa es la proyección política de los partidos políticos en defensa de sus intereses políticos y otra muy distinta en que esa naturaleza y proyección de sus intereses políticos deban determinar la legitimación activa en un proceso contencioso administrativo. Por tanto, la conclusión a la que ha llegado el Tribunal Supremo es que la caracterización de los partidos políticos como sujetos políticos configurados constitucionalmente no otorgan un perfil especial a la hora de que estos partidos políticos impugnen en el seno del contencioso administrativo determinadas actuaciones públicas, por mucho que esas actuaciones públicas puedan tener una proyección política. Se sujeta al régimen general de la legitimación y, por lo tanto, tiene que afectar al ámbito de sus intereses. Cuando afecte al ámbito de sus intereses es el caballo de batalla a la hora de concretar este parámetro general. Evidentemente, cuando esa actividad impugnada, acto administrativo en sentido amplio, disposición de carácter general, afecta a las estructuras o al legítimo funcionamiento del partido político, evidentemente se le va a otorgar legitimación activa. Pero cuando no trascienda a esos intereses y sea un mero interés con fundamento político, se deniega precisamente la legitimación activa porque el campo donde deben defenderse esos intereses políticos es en el ámbito parlamentario y no en el ámbito judicial contencioso administrativo. Eso ha hecho que también este mismo lunes se haya, con ocasión de la impugnación del Real Decreto de regularización de inmigrantes, se haya otorgado legitimación activa al partido político Vox para impugnar este Real Decreto. Precisamente porque la fundamentación del recurso contencioso administrativo se fundamentaba en que esta regularización de extranjeros, como consecuencia la autorización de residencia legal, podía afectar a la configuración del censo electoral y a la representación política en España y de derecho de sufragio activo y pasivo. Y en tanto en cuanto pudieran resultar afectados, se consideraba que tenían una proyección no meramente política, sino también afectante a sus intereses y, por lo tanto, con derecho a accionar frente a ese Real Decreto. Y, como digo, se afirmó la legitimación activa del partido político Vox para recurrir este Real Decreto. También hemos abordado en el último año la legitimación activa de las comunidades autónomas y de las entidades locales para impugnar actos o disposiciones, singularmente de la Administración del Estado. Tres parámetros fundamentales o dos indicios y un criterio general. El indicio es que si la comunidad autónoma o el ente local, singularmente en este caso la comunidad autónoma, ha tenido intervención
en la elaboración de la disposición general o como interesado en el procedimiento administrativo es un indicio de que es interesado a efectos del recurso contencioso administrativo. No puede ser, como ha ocurrido en varias sentencias, que la Administración del Estado haya dado intervención a la comunidad autónoma en la elaboración de una disposición general por entenderle interesado y que posteriormente le niegue esa legitimación en sede contenciosa administrativa. Otro indicio, que la intervención por parte de la comunidad autónoma en la ejecución de la normativa impugnada es otro indicio. Si, aunque no haya intervenido en sede administrativa o en la elaboración de la disposición general, la comunidad autónoma va a tener intervención en la ejecución de esa disposición de carácter general, en el supuesto de competencias compartidas, es evidente que puede quedar afectado el núcleo de intereses a la hora de poder alegar e impugnar esa disposición general en el ámbito contencioso administrativo. Y el criterio principal que establece el artículo 19 de la ley, que es cuando haya una afectación al ámbito de la autonomía de las comunidades autónomas. Este es el criterio legal. ¿Cuándo se produce la afectación a la autonomía? Bien, en un principio, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo entendió que esta afectación a la autonomía se daba cuando la disposición, singularmente de carácter general impugnada, violaba alguna competencia autonómica. Sin embargo, ha habido en los últimos 3 o 4 años una tendencia expansiva a los efectos de entender la legitimación, no solo en esos casos, cuando hay una alegación de violación de una competencia autonómica, sino también en un sentido amplio, cuando esa disposición pudiera afectar de cualquier modo al interés colectivo representado por el ámbito de intereses de la propia comunidad autónoma. Y en este mismo sentido nos hemos pronunciado respecto de las entidades locales. Las entidades locales tienen legitimación activa cuando afecte al ámbito de su autonomía, pero también hemos reconocido en sentencia de marzo de este mismo año cuando afecte a sus derechos o intereses legítimos, es decir, por aplicación del apartado A del artículo 19.1. El caso que se resolvía era un ayuntamiento que impugnaba un planeamiento urbanístico de un municipio colindante. Allí, evidentemente, no había ninguna afectación de su autonomía, porque el municipio había desarrollado su planeamiento como le corresponde, pero el ayuntamiento colindante tenía unos bienes patrimoniales en el territorio municipal del territorio colindante. Ahí se entendió que, evidentemente, no afectaba a su autonomía, pero sí que resultaban afectados sus derechos o intereses legítimos y se le otorgó la legitimación vía el apartado A del artículo 19.1. Quiero hacer referencia también a la legitimación en casos de eutanasia. Se ha realizado un pleno hace 2 semanas, la sentencia todavía no está redactada, pero como se ha notificado a las partes el sentido del fallo del pleno y se ha publicado mediante nota de prensa, pues tengo la libertad de dar reconocimiento, no de la fundamentación, que como digo todavía no está redactada la sentencia, pero sí del fundamento que se ha dado a conocer. El supuesto que se sometió al pleno de la Sala Tercera es el supuesto de un padre de 94 años, que, bueno, el hijo de 54 años solicitó el reconocimiento de su derecho a la eutanasia, le fue concedido por la Administración y el padre de 94 años impugnó la decisión administrativa de autorización de eutanasia. Se plantea ante el Pleno si el padre tiene legitimación activa para impugnar esa resolución. Muy sintéticamente, el Pleno de la Sala lo que señala son 2 cosas. En primer lugar, el derecho que la ley otorga a la persona que quiere someterse a eutanasia es personalísimo y, por lo tanto, nadie más que el interesado puede ejercitarlo, discutirlo o impugnarlo. La decisión de morir no puede discutirse en sede judicial por nadie ajeno al interesado. Pero, no obstante, se abre la legitimación activa para otras cuestiones procedimentales, por ejemplo, que no se ha observado el procedimiento, para discutir algunas garantías en la decisión, como era el caso, la verificación de la existencia de un consentimiento libre y voluntario por parte del otorgante. Estas cuestiones procedimentales o de garantía del procedimiento sí que son susceptibles de ser impugnados por personas distintas al interesado. ¿Qué personas pueden impugnarlo? Y adelanto que se reconoce la legitimación al padre. En el Pleno se acuerda que se reconozca la legitimación al padre.
están legitimados activamente, esa va a ser la doctrina casacional, quienes tengan una vinculación afectiva de especial intensidad. Por lo tanto, no necesariamente una vinculación familiar, vinculación afectiva, descartándose, por ejemplo, así a familiares, pues padres, hermanos, que no tengan relación con el interesado desde hace años o que sea, por cualquier circunstancia, se haya quebrado su relación afectiva, y también excluyendo esa especial intensidad pues, al grupo de amigos. En fin, que un amigo de la cuadrilla puede impugnar tu derecho a ejercitar el derecho que la ley te otorga, pues no es comprensible. Por lo tanto, se reconoce la legitimación activa, pero a aquellos que tengan una vinculación afectiva de especial intensidad. Nos hemos encontrado en el último mes y medio numerosas resoluciones que no afectan a la legitimación activa propiamente dicha, pero sí al acceso al proceso contencioso, como son las inadmisibilidades del recurso por falta de apoderamiento de los abogados y procuradores designados de oficio. Hasta 9 sentencias hemos dictado en el último mes y medio, en el que numerosos, sobre todo en materia de extranjería, en el que numerosos juzgados requerían al interesado, en este caso al extranjero, a un acto formal de apoderamiento cuando se había designado bien abogado, bien procurador. El Tribunal Supremo ha distinguido dos casos, cuando el apoderamiento se realiza al abogado y cuando se realiza al procurador. Cuando hay una designación de procurador de oficio, en primer lugar hay que decir que el derecho al acceso a la jurisdicción lo tiene el propio interesado, el que es el que ostenta el interés. Por lo tanto, cuando se procede a la designación de procurador de oficio, el interesado ya ha manifestado su voluntad de acceso al proceso contencioso administrativo y, por lo tanto, no será necesario un acto formal de apoderamiento posterior a la designación de oficio. Sin embargo, cuando la designación es de oficio de abogado, la designación de oficio de abogado es para la defensa del interesado. Por lo tanto, en aquellos supuestos, como el caso del procedimiento abreviado en el contencioso, se quiera atribuir la representación al abogado, sí que será necesario un acto formal de apoderamiento, apozacta, notarial, lo que sea, para poder accionar en el proceso contencioso administrativo. Cualquier otra conclusión, que es lo que sucedía en estos casos, supone una inadmisibilidad que conculca claramente la tutela judicial efectiva del interesado. Es cierto que esto se da fundamentalmente en materia de extranjería, donde el cliente, pues para cogerlo, hay que hacerlo con lazo porque no lo ves más que en la primera intervención. Hemos distinguido entre procurador de oficio, en el que no se necesita ese acto formal de apoderamiento, y designación de abogado de oficio, en el que sí que se va a necesitar un acto posterior de apoderamiento por parte del interesado. Quiero entrar en el tan debatido, y quiero que ustedes pues luego me aporten su opinión, sobre el carácter revisor de la jurisdicción contenciosa administrativa y la tutela judicial efectiva. Y sí, efectivamente, otra vez con el tema del carácter revisor. Hemos revocado pues, 10, 30 sentencias en el último año y medio en el que se conculca la tutela judicial efectiva por este carácter revisor malentendido. No se puede volver al carácter revisor de los 80 y de los 90. No se puede volver a la retroacción de actuaciones para que vuelva la Administración a resolver lo que ya debió resolver en su momento. Los tribunales ejercemos plena jurisdicción. Hay un supuesto que todos no lo sabemos, pero que se desconoce luego en las demandas, en las sentencias. Hay que distinguir, el acto administrativo no es el objeto del proceso contencioso. El acto administrativo es el presupuesto procesal. El objeto del proceso contencioso es la pretensión. Esto lo decimos, pero nos lo tenemos que creer, porque es así. Y eso es lo que nos permite una plena jurisdicción, un pleno control judicial de la actuación administrativa. Por lo tanto, los tribunales siempre tienen que resolver la pretensión que se articula entre ellos. No hay que volver a los 80 y 90 de un sinfín de retroacciones hasta que acierte la Administración a resolver conforme a derecho. Ahora, es verdad, hay que resolver siempre que se tengan todos los datos en el proceso judicial. Es verdad que hay que resolver siempre con congruencia a lo que se pide, porque por muy increíble que parezca, hay abogados que piden la retroacción y no piden entrar en el fondo.
Y, por supuesto, hay que respetar cuando lo que se va a decidir entra dentro del ámbito de la discrecionalidad de la Administración y que, por lo tanto, no podemos sustituir. Por lo tanto, concurrencia, tener todos los datos y no vulnerar la discrecionalidad de la Administración. Recientemente, en una sentencia de 13 de mayo del 26, hemos visto que no siempre se puede resolver en vía judicial y que hay que retrotraer, no obstante la plena jurisdicción. Era un tema que venía de la Audiencia Nacional, un tema de adquisición de la nacionalidad por residencia española. Hay un ciudadano que solicita la nacionalidad por residencia y en ese procedimiento se deben acreditar los antecedentes penales en España y se debe aportar un informe del Ministerio del Interior. Se le requirió al ciudadano para que subsanase unos documentos que presentó, los subsanó, no obstante la Administración le archivó por no subsanar suficientemente. Llega a la jurisdicción contenciosa administrativa, presenta la demanda y el abogado del Estado dice, pues es verdad, pues lo había subsanado perfectamente. Dice, pero le faltan los antecedentes penales en España y el informe del Ministerio del Interior. La sentencia de la Audiencia Nacional le dice, efectivamente faltan, pero es que los debió aportar usted, la Administración, esos dos documentos. Y tampoco me ha pedido prueba en el proceso judicial. Bueno, la Audiencia Nacional lo que dice, como estos documentos los debía aportar la Administración y no están, le concedo la nacionalidad española. ¿Qué dice el Tribunal Supremo? No. La plena jurisdicción no abarca eso. Es requisito esencial la existencia de antecedentes penales en España y el informe, que corresponde a la Administración. Pero a usted no le constan esos requisitos. Usted no puede entrar a resolver como si le constasen y conceder la nacionalidad española sin verificar si tiene antecedentes penales. Luego hay que retrotraer al ámbito judicial, al ámbito administrativo. También hemos tenido, muy brevemente, una sentencia de abril del 26 en el que en el ámbito de la adjudicación de un contrato el tribunal procedió a adjudicar a quien había tenido mayor puntuación. Allí la sala dice, oiga usted, es improcedente. ¿Por qué? Porque está usted sustituyendo una potestad discrecional de la Administración. Porque en ese caso concreto, es verdad que esta empresa tenía mayor puntuación a la hora de adjudicar, pero había un margen de discrecionalidad. En el caso, podía renunciar o desistir de la licitación y usted ha privado a la Administración de ese ejercicio de esa potestad discrecional. No puede sustituir. Por lo tanto, plena jurisdicción, con respecto al principio de congruencia, siempre que tengamos los datos y siempre que no abordemos la potestad discrecional que tiene la Administración. Pero es que este carácter revisor tiene una gran importancia en los derechos fundamentales en el ámbito sancionador y en el correspondiente proceso contencioso que ve contra las sanciones. Todos que estamos aquí, seguro que tenemos muy claro cuál es la dinámica procesal en el ámbito sancionador. Pero como muchos demandantes, muchos demandados y muchas sentencias parecen no tenerlo claro, pues lo voy a repetir para que tengamos un marco claro. Las sanciones solo son ejecutivas cuando son firmes en vía administrativa, al contrario de los actos administrativos ordinarios que son ejecutivos desde el momento en que se dicta el salvo suspensión. En el proceso administrativo sancionador rigen mutatis mutandis los principios del proceso penal. Pues bien, corresponde a la Administración en la vía administrativa la carga de acreditar los hechos que van a ser objeto de sanción. Rige el principio de presunción de inocencia, rige el principio de culpabilidad, no caben los tipos infractores objetivos. Corresponde a la Administración la prueba de cargo sin perjuicio del derecho de defensa del interesado. Establecida la sanción ya firme y llegado el proceso contencioso administrativo, es al sancionado demandante al que le corresponde alegar y probar pues, la inexistencia de culpabilidad, la infracción del principio de proporcionalidad, la indebida incardinación de los hechos en un tipo infractor. Es al demandante, no esperar a que la Administración haga lo contrario. Es a usted, demandante, que le corresponde la carga de la prueba en el proceso contencioso administrativo. Claro está, sin perjuicio del derecho de defensa que tiene la Administración. Pero es que la Administración, en este proceso contencioso derivado del procedimiento administrativo sancionador, no puede articular en su contestación nuevos motivos que no fueron articulados en la resolución administrativa. Ni puede, en vía contenciosa administrativa, intentar acreditar pruebas nuevas no tenidas en cuenta en la resolución administrativa para fundamentar la sanción.
En sede contenciosa administrativa, la Administración solo puede coadyuvar, reforzar los fundamentos jurídicos y la prueba que fue objeto de tratamiento en la resolución administrativa. Por contra, no sucede lo mismo en los actos administrativos no sancionadores, en el que el proceso contencioso administrativo se pueden alegar cualesquiera motivos que se pudiera fundamentar la conformidad al derecho del acto administrativo. De ahí lo fundamental de la motivación de la resolución sancionadora. Hechos, culpabilidad, incardinación y graduación de la sanción. Bien, correlativamente, y ya situándose en la sentencia, y hemos tenido hasta 7 sentencias en el último año que han supuesto infracción de la tutela judicial efectiva y el principio de presunción de inocencia en sede contenciosa administrativa derivados de procedimientos sancionadores, correlativamente, la sentencia judicial no cabe la reformatio impeius. Se siguen viendo reformatio impeius. Los tribunales en sentencia no pueden completar los motivos que la resolución sancionadora no adujo. No puede apreciar pruebas de cargo nuevas que la Administración no tuvo en cuenta en la resolución sancionadora. En definitiva, no cabe sustituir a la Administración en su apreciación técnica ni fáctica. Seguimos viendo sentencias que sustituyen a la Administración. Dice, bueno, no, esta prueba no existe, pero he encontrado otra en el expediente administrativo. No. Esto es un procedimiento administrativo que deriva de una sanción que tiene unos principios distintos a los que son los ordinarios. Y esto deriva de la naturaleza de la potestad sancionadora, que es una potestad, por mucho que se diga, reglada. Reglada en su predeterminación normativa, principio de tipicidad, es la ley la que establece los tipos infractores y la sanción, pero también una determinación aplicativa. No es discrecional, no es dable a la Administración sancionar o no sancionar determinados hechos. No le es dable a la Administración incardinar unos hechos como infracción grave, muy grave, como si fuese una actividad discrecional. No lo es. Lo que sucede es que esa potestad reglada tiene ámbitos de apreciación subjetiva. Claro, a lo que pasa a los jueces penales, a la hora de incardinar unos hechos en un tipo infractor, pues evidentemente hay una apreciación subjetiva. A la hora de imponer una sanción, 500.000 euros o 150.000, hay una apreciación subjetiva. Pero eso no es ejercicio de una discrecionalidad, sino simplemente apreciación subjetiva, apreciación de conceptos jurídicos indeterminados o simplemente graduación de la infracción. Esto nos lleva a una cuestión que está admitida casacionalmente y que se resolverá, no creo que tarde mucho. Se habla de muchos principios paradigmáticos en este siglo. Se habla del principio de buena administración como un principio paradigmático. Se habla ahora del principio de calidad normativa como un principio paradigmático. Yo creo que el principio paradigmático que está aquí para quedarse es el principio de proporcionalidad, que es el que permite un verdadero control judicial, no solo en el ámbito sancionador, sino en todos los ámbitos sectoriales del derecho administrativo. Es posible que el juez, en la apreciación del principio de proporcionalidad, pueda rebajar la sanción de grave, de muy grave a grave, y en concreto también la concreta sanción impuesta de 150.000 a 100.000, de expulsión a multa. Eso es una de las cuestiones que se han planteado en casación, porque no es uniforme la apreciación que hacen los tribunales de instancia, singularmente en materia de extranjería. En materia de extranjería, en el que se sanciona la situación irregular con multa, situación irregular con circunstancias agravantes, con expulsión. Se recurre al ámbito contencioso, una expulsión, y en sede judicial se dice, oiga usted, efectivamente está irregular, pero esta circunstancia agravante que se ha apreciado, es decir, que no estuviese indocumentado, no existe. Por tanto, la circunstancia agravante no existe. Hay tribunales que dicen, bueno, pues como se ha equivocado la Administración, anulamos todo. Otros que dicen, bueno, no se ha apreciado la circunstancia agravante, pero sí la situación irregular y, por lo tanto, le pongo multa. ¿Es posible esa graduación? Bueno, desde luego es una cuestión que yo la tengo clara, pero que desde luego es muy divergente en los órganos de instancia, en los juzgados de lo contencioso y en tribunales superiores de justicia. Yo creo que sí. Siempre, claro está, que haya respeto a los hechos probados en la resolución sancionadora, no alteración de los hechos probados. Siempre que no haya una alteración de la calificación jurídica de los hechos. Es posible moverse entre infracciones homogéneas, pero no heterogéneas. Es decir, puedo condenar por homicidio si viene condenado por asesinato.
Pero claro, no puedo condenar por asesinato cuando viene condenado por robo. ¿Vale? Pero dicho esto, respeto a los hechos establecidos en la resolución sancionadora y respeto a la calificación jurídica homogénea de la resolución sancionadora, es perfectamente posible el control judicial en base al principio de proporcionalidad. Por poner un mal ejemplo, que me van a decir que es muy mal ejemplo, pero que es extremo. Si un juzgado penal condena a una persona por asesinato, recurre al órgano judicial superior y el órgano judicial superior dice, hombre, muerto hay, pero alevosía no. Y dice, entonces le quito ni por asesinato ni por homicidio. Hombre, a lo mejor es que hay homicidio, porque no alteras los hechos. Hay un muerto. Lo único que quitas es la circunstancia que agrava el homicidio. Decir que como el órgano de instancia, en ese caso judicial, lo ha apreciado mal, pues no hay ni homicidio. Sé que es un muy mal ejemplo porque los tribunales de justicia no son una segunda instancia respecto de la vía administrativa, pero pongo un ejemplo un tanto una butade para que se vea claramente esta cuestión. Y así se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en la línea que yo planteo en noviembre del 25 y el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea en febrero del año 25. Bueno, perfecto. Quiero hacer, pues, me queda un cuarto de hora, no creo que lo agote, porque son muy pesados los jueces cuando empezamos a hablar, pero sobre todo a dos aspectos. Al ámbito de la prueba y al ámbito cautelar y de la ejecución de sentencia. La tutela cautelar y la ejecución de sentencia yo creo que son los grandes olvidados por parte de todos, por parte de los jueces, pero también por parte de los abogados, en el que las alegaciones de las medidas cautelares son muy pobres, tanto en demandantes como contestación, y en respuesta correlativa la de los jueces. Empecemos por la prueba. Sabemos todos que no hay un derecho absoluto a la prueba. La denegación de prueba per se no supone una infracción de la tutela judicial efectiva. Pero claro está, siempre que resulte debidamente motivado. Hemos tenido un caso en el 14 de mayo de este mismo año, en el que el Tribunal Superior de Justicia, en sentencia, desestima la demanda porque el demandante no habría acreditado la cuestión técnica que se debatía en el proceso. Lo curioso es que esa prueba técnica la había denegado el propio tribunal sin motivación alguna. ¿Qué dice el Tribunal Supremo? Dice, no gaste. Cuando usted mismo ha denegado la prueba pericial y luego dice en sentencia que era necesaria una prueba pericial, pues conculca la tutela judicial efectiva que desestime la demanda por falta de prueba. Parece evidente. Sí. Bueno, pues ha habido que decirlo en sentencia. También recientemente, en sentencia de marzo del 26, en relación con la exigencia de expresar los puntos de hecho sobre los que va a versar la prueba, nos hemos tenido también ocasión de pronunciar. Como saben ustedes, el artículo 60 exige que en la demanda de contestación, en otros sí, se expresen de forma ordenada los puntos de hecho sobre los que ha de versar la prueba y los medios de prueba que se propongan. Bien, en aquel caso se alegaba la omisión en esta relación de hechos de los puntos de hechos sobre los que iba a versar la prueba y de ahí se hacía derivar la procedencia de la denegación de prueba, en ese caso unos documentos que había presentado la Administración. Lo que decimos es que esta previsión del artículo 60 no puede interpretarse de una manera rigorista porque esa interpretación sería contraria a la tutela judicial efectiva. Debe exigirse que se expresen claramente los puntos de hecho sobre los que vaya a versar la prueba, porque forma parte del derecho de defensa de la contraparte saber sobre qué puntos va a versar la prueba de la parte contraria, pero no es necesario, si conveniente, aviso a los abogados, no es necesario que se consignen en otros sí, siempre y cuando esos puntos de hecho deriven de una manera clara y manifiesta del cuerpo de la demanda o de la contestación. Les recomiendo, no obstante, que lo pongan en otro sí, no sea cosa que el tribunal no vaya a apreciar que sea manifiesto y claro. Pero en este caso que resolvíamos era manifiesto y claro que los puntos de hecho de los que se derivaban de los antecedentes de hecho de la contestación y del propio cuerpo de la demanda. En ese caso, por lo tanto, apreciamos que no se había conculcado la tutela judicial efectiva por la falta de designación en otro sí de los puntos de hecho. La ejecución de sentencia.
La ejecución de sentencia, que aquí en Cantabria ha dado muchos quebraderos de cabeza, da, ¿verdad? Pues forma parte, hay que recordar, forma parte de la tutela judicial efectiva. Esto conviene recordarlo. En sentencia muy reciente, de 13 de mayo de este mismo año, se nos ha planteado un problema de qué sucede con la indemnización equivalente en el caso de imposibilidad legal o material de ejecución de sentencia. En el caso era un ciudadano que en su día obtuvo sentencia en el que se le reconocía el derecho a que se le expidiese una cédula de garantía urbanística. Cuando se va a ejecutar la sentencia, han cambiado las normas urbanísticas, que habían sido confirmadas por la jurisdicción contenciosa, y además se le había ya expropiado en ejecución del planeamiento el solar, deviniendo dotacional público, siendo ya, por lo tanto, bien de dominio público del ayuntamiento. Insta la ejecución y el juzgado establece la imposibilidad legal por la modificación de las normas y por la expropiación efectuada y pagada a ese señor del solar que tenía, la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia y en el equivalente económico del artículo 105.2 le otorga 30.000 euros de indemnización. Recurre al ayuntamiento el interesado, el ayuntamiento diciendo que bueno, hay imposibilidad legal, pero que la indemnización es cero, porque no ha acreditado el daño moral, y el interesado, primero porque dice que se puede ejecutar, que le den la cédula y ya luego él verá lo que hace, y que en todo caso no son 30.000, sino 150.000. El Tribunal Superior de Justicia lo que establece es que hay una imposibilidad legal, se han cambiado las normas, son conformes a derecho, hay una expropiación que ha sido pagada, por lo tanto hay una imposibilidad legal de ejecutar la sentencia. Y en el trance de establecer la indemnización, dice que la indemnización es cero, porque el recurrente no ha acreditado el daño moral derivado de esa ejecución. Dos cuestiones se nos plantean ante el Tribunal Supremo, que plantea el interesado. En primer lugar, sobre si es necesario un acto expreso de la Administración, en este caso del Pleno del Ayuntamiento, que declare la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia, o si basta con la comunicación, como fue el caso, de que el representante procesal de la Administración lo ponga en conocimiento en el incidente del 105 a los efectos de que resuelva el tribunal. Y en segundo lugar, si corresponde indemnización y a quién corresponde la carga de probar el daño moral derivado de la no ejecución de la sentencia. Bien, respecto a la primera cuestión, señala el Tribunal Supremo que es suficiente y procedente que el representante procesal de la Administración ponga en conocimiento del tribunal la imposibilidad material o legal de ejecutar la sentencia. No es necesario un acto expreso, en este caso del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque esta imposibilidad legal de ejecutar la sentencia es una cuestión jurídica que no depende, no entra dentro del ámbito decisorio de la Administración, como podría ser el allanamiento, el desistimiento, la renuncia. Es una cuestión jurídica, como puede ser la existencia de un acto firme y consentido, la prescripción, la caducidad, que se pone en conocimiento a través de la representación procesal y es el tribunal quien aprecia o no la imposibilidad legal o material de ejecutar la sentencia. Y la segunda cuestión, como recordamos, le dio 0 euros porque no había acreditado el daño moral. El Tribunal Supremo parte de que forma parte del contenido esencial de la tutela judicial efectiva que las sentencias se ejecuten en sus propios términos. Aún así, cabe la imposibilidad material o legal de ejecutar la sentencia. Y una vez declarada la imposibilidad legal o material de ejecutar la sentencia, hay que establecer una indemnización equivalente conforme dice el artículo 105.2 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa. Bien, lo que señala el Tribunal Supremo es que la imposibilidad de ejecutar la sentencia supone la violación de un derecho fundamental, per se. Por lo tanto, siempre es procedente la indemnización. No importa los conceptos, en qué concepto, cómo, con mayor o menor figura, alegue la parte, con tal de que no conste la renuncia. Siempre que conste su voluntad de que sea resarcido por el equivalente, es procedente la indemnización. 105 y artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que fijará en todo caso indemnización. Es imperativo, porque estamos ante la privación de un derecho fundamental, que señalamos en la sentencia puede ser calificado de daño moral o como quiera el interesado. Y en este punto, el daño moral no es preciso probarlo, porque va implícito en la frustración del derecho fundamental. Cuestión distinta es que a la hora de determinar la cantidad, el juez
deba establecer los parámetros concretos que tiene en cuenta para dar 30.000 o 50.000 o 100.000. Por tanto, tiene que estar motivado. Y en el caso concreto confirmamos la resolución del juzgado en el que daba 30.000 euros porque motivaba, digamos, los parámetros que tenía en cuenta para el cálculo de la indemnización, como era cuál era el acto administrativo que al final se frustra, que era el otorgamiento de una cédula urbanística con una proyección relativamente corta, no otorgaba derecho de edificación, no otorgaba, en fin, no había patrimonializado nada urbanísticamente. Por lo tanto, el juzgado apreciaba claramente cuáles eran los parámetros y otorgaba 30.000 euros. Por tanto, frustración, siempre que hay posibilidad, frustración de un derecho fundamental, tutela judicial efectiva, siempre es procedente de indemnización y en el cálculo debe el juez determinar los parámetros que tiene en cuenta su decisión. Y la tutela cautelar. Y aquí les ya voy a pedir su auxilio y su opinión. La tutela cautelar es, yo creo que la gran asignatura pendiente de los tribunales, quizá por el retraso proverbial del dictado de sentencias, también por la mala calidad de las peticiones de las medidas cautelares que se limitan a copiar los artículos de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa sin avanzar mucho en este ámbito. El Tribunal Supremo ha establecido recientemente, en relación a la impugnación de disposiciones de carácter general, que la petición de suspensión de una disposición de carácter general debe hacerse en el primer escrito iniciador. Dice la ley, en el escrito de interposición o demanda, pero no es optativo. Si se inicia por escrito de interposición, debe pedirse en el escrito de interposición. En demanda, si es una demanda directa. Pero no es posible, si se ha empezado por escrito de interposición, pedir luego la suspensión de la disposición general en demanda. Y aquí es lo que, ya con esto acabaré, quiero pues exponer un poco los criterios para la adopción de las medidas cautelares y ver hacia dónde puede ir el Tribunal Supremo. Sabemos que el fundamento para la adopción de la medida cautelar es la frustración de la finalidad legítima del recurso. El criterio principal es el periculum in mora. Nos lo sabemos todos. Después de este criterio principal, pues interviene el criterio moderador, ¿verdad? La ponderación de los intereses de conflicto. Sobre todo, tratándose de disposiciones generales, el interés público subyacente en toda disposición general, en el que, incluso habiendo periculum in mora, puede denegarse esa medida cautelar cuando haya una alteración grave del interés público o el derecho de los terceros. Pero, ¿y el fumus boni juris? El elefante en la habitación, en el que nunca nombramos en las resoluciones, pero que en las deliberaciones siempre aparece. ¿Debe ser algo más que un criterio complementario? La doctrina del Tribunal Supremo, desde luego, si es en relación a disposiciones generales, todavía es más restrictiva por el interés público subyacente, pero su aplicación en el fumus boni juris, decimos, no es aplicable a la ley de enjuiciamiento civil, es un criterio jurisprudencial que tomamos del derecho europeo, y su aplicación es excepcional y muy restrictiva, porque no nos podemos adentrar en el fondo del asunto, o nos adentramos, pero poco, sin prejuzgarlo, porque si entramos, se conculca la tutela judicial efectiva para el otro, porque vulneramos el principio de contradicción. Estamos en una fase cautelar y usted no puede entrar ya de hocicos en el fondo del asunto. Y claro, damos lugar a la aplicación del fumus boni juris, pues como dice en las últimas sentencias, ¿no? Cuando in ictu oculi, o de un vistazo a golpe de vista, pues sea nulo. Es decir, un real decreto que en vez del presidente del gobierno pues lo haya firmado el conserje de la Moncloa, por un error. O que un reglamento deba ir al Consejo de Estado y la tramitación pues estaba prevista remitirlo al Consejo de Estado, pues si el funcionario se equivoca, lo remite ya para el Consejo de Ministros, ahí lo aprueban y luego nos damos cuenta que falta. Bueno, muy grosero. Pero en el resto, pues decimos toda esta doctrina para siempre decir, y en este caso pues no nos metemos, porque como estamos en medidas cautelares, no nos metemos. Pero claro, y aquí quiero su opinión, ¿no deberíamos avanzar en la apreciación con mayor vuelo, con mayor amplitud de ese fumus boni juris, siempre con la prudencia propia de la aplicación de un criterio que en cierta medida anticipa el fondo? Hay algunos casos en los que no hay fumus boni juris, hay tufus boni juris, pero que nos exige escarbar en el fondo más que la doctrina clásica jurisprudencial nos permite. Claro, la doctrina jurisprudencial dice
Esto sucede cuando se impugnan actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales o disposiciones generales declaradas nulas, o bien cuando se recurren a actuaciones idénticas. Y a corte decimos, y este no es el caso, vamos a correr. Pero en la deliberación sí que se toma en cuenta el fumus. Siempre decimos, bueno, es que esto aquí no lo veo claro, sí que está claro. Y dice, ya, pero joder, no nos vamos a meter porque, en fin, de fondo... ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay que dar más vuelo al fumus boni iuris? Siempre con una apreciación prudente, en fin, no pasar de un criterio complementario a un criterio decisivo, un criterio principal, pero es bueno que lo que las partes alegan al final de su medida cautelar, como dice Diego, bueno, además normalmente se alega, pero en fin, de una manera general, no, esto se opone a la ley. Bueno, sí, vale, dígame usted en concreto por qué se opone a la ley. No, eso ya lo desarrollaré luego en demanda. Bueno, pues si lo desarrollaré luego en demanda, también me resuelvo en demanda. Hay que darle más vuelo, no como criterio principal, sí como criterio complementario como lo es, pero que los tribunales nos permitamos escarbar un poquito más en el fondo del asunto. Bueno, ahí lo dejo y con esto termino para que ustedes puedan preguntar lo que estimen pertinente. Bueno, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado este placer intelectual que es escuchar este tipo de exposiciones, como lo he hecho yo, vamos, casi pongo los ojos en blanco. Y yo, vamos, coger el guante que ha tirado aquí al final sobre el fumus, sobre la pertinencia de esgrimir el fumus en la tutela cautelar, yo no voy a decir nada, más que las pretensiones de tutela cautelar que últimamente nos están llegando son la demanda. Son la demanda de 50 hojas de tutela cautelar, en la que ya se anticipa, vamos, es que la demanda va a ser la misma que la tutela cautelar. Y claro, por prudencia, la Administración, ¿qué hace? Contestar a los argumentos jurídicos, ya no de ponderación de intereses, que eso es una media página, sí, el periculum, que también malísimo todo lo que va a pasar si se aplica la norma o el acto, sino ya también a la contestación de los argumentos que esgrimen el tufus boni iuris que tiene la pretensión suya y que, por supuesto, que la Administración la está haciendo mal. Nos obliga a hacer contestaciones de 50 hojas también, claro. O sea, en la práctica, ¿por qué? Por prudencia, porque alguna vez hemos leído algún auto diciendo, y la Administración no ha hecho especial hincapié, no ha contestado. Y dices, ahí va. Pues para que no me pase más veces, aquí a contestar. Mira, ya tengo hecha la contestación, no pasa nada. Aportamos informes, aportamos documentos, aportamos cosas que demuestren que no hay tal periculum o que tal, o la ponderación de intereses con informes que apoyen la actuación de administración, pero y eso convierte el incidente cautelar en el pleito. Sí, con un problema añadido, que no hay expediente administrativo, que el problema de la prueba en la tutela judicial tampoco está muy claro. No. Entonces, bueno, es una pregunta a tener en cuenta. Allí hay una pregunta. Una pregunta solamente porque sí. estamos ya fuera de tiempo. Allí en el... Hola, buenos días. Perdón, no sé si es que no ibais a dar turno de preguntas, había un poquito de prisa. Termino enseguida. Voy a retroceder de las medidas cautelares, saludar a Francisco. Soy Laura Labau, del TSJ de Valencia. Coincidimos en Sevilla hace 2 semanas. Bueno, al hilo comentaba sobre la ley de eutanasia. Es un tema que me interesa porque cuando hubo la proposición de ley preparé alguna ponencia al respecto. Entonces, comentabas, bueno, el derecho a decidir es absolutamente personalísimo. Entonces, bueno, se ha abierto una vía de legitimación para oponerse a las personas cercanas. Sin embargo, yo quería hacerte notar que, bueno, al hilo de esas charlas que preparé, si te fijas, claro, esa decisión se ha tomado, ¿de qué manera se ha tomado? Porque el testamento vital o los documentos que se otorgan, se están utilizando documentos otorgados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley de eutanasia para considerar que la persona prestó el consentimiento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en su momento lo estudié en la Comunidad Valenciana y también lo estudié para la Comunidad de Madrid. Había un documento formulario desde el año 2004 que entró en vigor allí la ley del paciente, donde decía que en caso de crisis aguda no quiero que se me aplique, o si se me ha aplicado quiero que se me suprima el soporte vital básico. Segundo,
que quiero que en caso de sufrimiento se me apliquen todas las medidas necesarias para suprimir totalmente el dolor. Es decir, que ya estaba uno muerto y no necesitaba que le aplicaran la eutanasia. Entonces, lo que dice el artículo 6 es que cualquier persona, en el caso de que la persona haya otorgado un documento de ese tipo y ya no esté en condiciones de prestar el consentimiento, vamos a suponer que está sedada o que ha perdido la capacidad, dice, cualquier persona mayor de edad con plena capacidad puede solicitar que se le aplique la eutanasia. Entonces, solamente quería hacer notar el matiz este, es decir, que cualquier persona puede pedir que a uno se le quite la vida cuando ha otorgado ese documento, a lo mejor con ignorancia, porque cuando lo otorgó no existía la eutanasia en sí. Y, en cambio, quiero decir que me parece fenomenal que se haya abierto esa vía de legitimación, pero que incluso podría ser restrictiva si se considera desde el otro punto de vista. Muchas gracias. Bien, la doctrina que se aplica no es una doctrina para todo el tiempo y lugar, sino que responde al caso concreto que se derivaba del recurso casacional. Y a eso responde legitimación de un padre respecto a un menor de edad. Se dejó fuera de la deliberación en el caso de menores, incapaces, intervención del Ministerio Fiscal, sencillamente porque no era el caso. O sea, que puede haber todos esos matices, pero la doctrina casacional responde no en abstracto, sino al caso concreto que se resolvía. Por tanto, esos matices son admisibles, repito, casos de menores, casos incapaces, intervención del Ministerio Fiscal, pero no era el caso que resolvía y, por tanto, ese interés casacional respondía al supuesto de persona mayor de edad, 54 años, que su padre recurre, yo creo que era en Cataluña, recurre por motivos procedimentales la decisión de eutanasia y responde a eso, pero desde luego esos matices que se han introducido son correctos. Bueno, estamos fuera de hora. Una última pregunta. ¿Una última pregunta de Sí, tiempo? he visto que has levantado la mano ahí. Perdón. Venga. Allí, mira. Sí. Mira, el micrófono, por favor. Micrófono. Ah, bueno, allí hay... Ah, que está allí. Bueno, nada, venga. Sí, buenos días. Había solicitado la palabra con carácter previo. Disculpad. Como no estoy en las primeras filas, me voy a permitir el lujo de hablar también de legitimación y no contestar a la pregunta que ha hecho su señoría. Como no me ve, pues no me lo tendrá en cuenta. Y hablando de legitimación, he empezado con el asunto de la legitimación en las asociaciones. A ver, a mí... se me acopla... Un segundito. Está acoplando ahí. Sí, pero debe ser del ordenador. A mí el ámbito o esta cuestión concreta de impedir legitimación para reclamar aquello que se considera una actuación irregular me llama siempre mucho la atención, mucho más cuando hay argumentos o cuando hay instrumentos dentro de la normativa para castigar a aquellos que de forma abusiva utilizan esa legitimación para perseguir aquello que no deben o que no pueden perseguir. Y me llama la atención porque en otro ámbito completamente distinto, pero porque supongo que esta cuestión de que no se permita será para evitar el colapso de ahora de las plazas y de los tribunales, pero bueno, es que tenemos el ejemplo claro en el ámbito civil con las reclamaciones bancarias y nada se ha hecho o aparentemente nada se ha hecho para evitar ese colapso frente a los teóricamente responsables porque tienen derecho a defensa. Es decir, que el ciudadano, a través de asociaciones o como sea, debería poder acceder a la jurisdicción cuando entiende que la Administración está haciendo algo mal. Y sin embargo, ese ímpetu o esa fuerza a la hora de limitar esa posibilidad me resulta preocupante y por eso le traslado una pregunta a ese respecto. ¿Por qué ese empeño en impedir, empeño aparente, perdón, en impedir ese acceso cuando hay otros instrumentos para que ese impedimento se pudiera producir? Muchas gracias. Bueno, la legitimación respecto a las asociaciones está teniendo en los últimos años un carácter expansivo. Pero lo que no se puede, no es por darnos más o menos trabajo, sino porque lo que no puede ser es que esa legitimación suponga una acción pública que solo lo otorga el ordenamiento jurídico administrativo respecto de muy determinados supuestos, urbanismo, medio ambiente, sectorialmente. No es equiparable al ámbito civil, ni muchísimo menos. Por lo tanto, siempre que el artículo 19 afecte a sus intereses de la asociación, se está admitiendo y además con carácter expansivo. Distinto es que la asociación se autoatribuya con cláusulas generales la defensa del ordenamiento jurídico
pero eso es una acción pública que en el ordenamiento jurídico administrativo, salvo que te lo otorgue la ley, no es posible ejercitar. Pero, repito, hay una jurisprudencia expansiva, que no quiere decir que sea absoluta y que podamos permitir que cualquier asociación, mediante una autoatribución estatutaria de hace 10 minutos, se habilite para impugnar cualquier disposición general de cualquier tipo. Esa es, repito, la restricción, pero una restricción que deriva de la propia ley y de la propia caracterización de la acción en el ámbito contencioso administrativo, que no tiene nada que ver con el ámbito civil. Muy bien, pues muchas gracias. Nos hemos excedido mucho en el tiempo y por lo tanto vamos a terminar. En un cuarto de hora, por favor, nos tomamos el café y volvemos.